Hipotéticamente, ustedes terminaron la tarea práctica 2, ya el profesor Guzmán, hipotéticamente, ¿no?, pasó por los grupos y pudo apreciar los avances, hubo alguna sugerencia, listo. Ya el equipo de Gregorio planificó su clase práctica, la que sea, y planificó con todas sus iniciativas una actividad preferiblemente en un entorno laboral real, correcto. Ahora corresponde un siguiente paso, que es la esencia de la actividad de hoy, y esto mismo es lo que se le pide en la tarea práctica 3 con el tema de la simulación. Necesito lectura, por favor, para interpretar lo que se quiere. Adelante. Alguien que me ayude. Vamos a leerlo. Después de la lectura, salimos al receso. Tema: la dirección del proceso de enseñanza práctica y su evaluación en la EFTP. Objetivo: demostrar a través de la argumentación didáctica, metodológica, la clase de práctica o actividad laboral planificada, inherente a forma organizativa de la enseñanza práctica, así como aspectos a considerar para la dirección o conducción de la misma, ya sea de manera real o simulada, como vía para el fortalecimiento de la competencia didáctica del personal docente en la EFTP. Actividades a ejecutar. Actividad 1. Tomando como base la clase práctica planificada. Un segundito. Demostrar ustedes, a través de la argumentación, Gregorio, argumentación didáctico-metodológica, lo que han planificado, por qué lo han planificado así. Correcto. Actividad 1. Tomando como base la clase práctica planificada y la actividad formativa productiva proyectada para su desarrollo en la entidad formadora a través de la FCT o práctica preprofesional. Literal A. Argumentar desde el punto de vista didáctico metodológico la clase práctica planificada, enfatizando en carácter de sistema de la clase, considerando la relación entre los componentes didácticos o no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivo: contenido, métodos, medio de enseñanza, forma de organización de la docencia y evaluación. ¿Cómo se aprovechan las potencialidades educativas de la actividad a favor de la educación medioambiental? Formación ciudadana, habilidades blandas y o competencias transversales. Proyección de la dinámica del proceso, considerando la fase de la actividad docente y el rol de los actores, teniendo como núcleo la tarea docente o situación de aprendizaje. Un detalle, correcto. El equipo de Gregorio, mire, profesor, efectivamente, aquí está nuestra actividad preparada, ¿sí? Entonces, ahora hay que escribir por qué lo prepararon así a partir de algunos aspectos que les pide el profesor. Y entonces ahí viene el elemento a razonar sobre eso. Eso es, si tengo la clase planificada, ahora voy a argumentar con conocimiento de causa el por qué. Correcto. Aquí está la didáctica y la metodología 1 sistematizándose en la metodología 2 en la planificación de clases prácticas y actividades de aprendizaje que tienden a la formación práctica en contextos reales. Correcto. Dentro de ello, evidentemente, proyección de la dinámica. Gregorio, hay que decirme la o las metodologías que ustedes están realizando para esa clase práctica. ¿Cuál de ellas? Es aprender haciendo, es simulación de proceso, es el método de caso, ¿cómo? ¿Cómo lo proyectan? ¿Es el ABP? ¿Cómo? Ok, vamos a la otra actividad, por favor. Literal B. Argumentar desde el punto de vista didáctico metodológico la actividad laboral con carácter formativo productivo, proyectada para su desarrollo en la empresa a través de la FCT o práctica preprofesional, enfatizando en... Un detalle. Quien dice empresa, vamos a decirlo más genérico, entidad de producción o servicio, clínica, hospital, taller, finca, lo que sea. Punto. Adelante. Carácter del sistema de la actividad laboral seleccionada, considerando la relación entre los componentes de dicha actividad, objetivo de la actividad, contenido de trabajo, métodos de trabajo, medio de trabajo, forma de organización del trabajo y proyección de la evaluación del desempeño.
proyección del aprovechamiento de las potencialidades educativas de la actividad a favor de la educación medioambiental, formación ciudadana, habilidades blandas y o competencias transversales, proyección de la dinámica, desarrollo, ejecución o regulación de la actividad laboral seleccionada, cuya naturaleza o carácter es productiva formativa, y su relación con algún proceso de producción o servicio, considerando la fase de la actividad y el rol de los actores. Un detallito, es el ejercicio más creativo que tenemos. Vamos a ver hasta dónde se avanza. Alguien decía, profesor, nosotros no hacemos eso. Y yo me preguntaba, y el programa formativo de FCT, su núcleo, su médula, el corazón, que es el aprendizaje en contexto real, aprender produciendo, haciendo, trabajando, brindando un servicio, ¿cómo se concreta? Insisto en algo didáctico metodológico para el profesor y para la proyección del proceso. En una clínica, en un hospital, no se lleva la lógica de la asignatura. Allí predomina, en una combinación armónica, la lógica de la actividad laboral real, auténtica, y la lógica del proceso productivo, que hay que armonizarlo bien en una lógica que yo diga, ¿es aprender haciendo o es hacer aprendiendo? El aprender haciendo, en sus fundamentos de base, en los aportes de John Dewey o John Dewey, se pronuncia John Dewey, se escribe John Dewey, ustedes saben, psicólogo norteamericano, que dio charla 2, y luego los continuadores, entre otros, Cole, con el ciclo de Cole. Hay que connotar bien para no caer en un pragmatismo que no hay una experiencia significativa. Dígame. En esta parte, en el último argumento del literal B, o sea, yo entiendo, ¿no es cierto?, que en la institución educativa se norma un docente tutor. Y este docente tutor tiene que tener interacción con un tutor en la empresa, en la entidad productiva. Se entiende que el docente tutor de la institución tiene la metodología. En cambio, el docente tutor de una empresa no tiene metodología, él tiene la tecnología, tiene el conocimiento. Muy bien. Me imagino que esta proyección, este punto, tiene la intención de que como docente tutor orientemos al docente de la empresa de qué metodología podrían ellos utilizar para llegar mejor al estudiante. He ahí el key. He ahí el key. Cuando yo hice mi práctica como técnico en una empresa de mangífera índica, nombre científico del mango, el ingeniero que me atendió, excelente profesional, él me decía, yo te demuestro cómo se hace esto, pero yo no te sé explicar cómo se hace esto. Yo lo hago. Observa lo que yo estoy haciendo, pero no me preguntes por qué lo estoy haciendo. El contenido y lo didáctico. Mis queridos profesionales, para todos nosotros, el dominio del contenido es la combinación armónica del contenido disciplinar del área del conocimiento de la mecánica, la eléctrica, la matemática, más el contenido didáctico pedagógico. Íntegramente se llama domina o no domina el contenido, Gregorio. Es una combinación armónica de un saber disciplinar compartido, vamos a decir, entre lo técnico y lo didáctico. Y entonces es la idea, es decir, por eso yo le decía que aquí hay un ejercicio de iniciativa, de tratar de connotar que si el estudiante de contabilidad, a partir de las condiciones, simulado real, ¿qué es lo que va a hacer allí en la empresa? ¿Qué, yo diría, sugerencias didáctico-metodológicas, qué recomendaciones, pautas metodológicas se proponen para que haya éxito en ese proceso? Ojo con esto. El técnico en formación, el ingeniero en formación, aprovechando el contexto real para hacer sus prácticas, está practicando, trabajando, está ejercitando sus competencias, haciendo. Pero ¿cómo opera el proceso? Póngase ahí, siéntese. Llegó un cliente, repare el celular.
¿Dónde está la base orientadora? Eso es lo que estoy pidiendo. Pónganle su iniciativa. Y es la idea de que por lo menos podamos generar algunas sugerencias, pautas, recomendaciones, y eso puede complementar perfectamente al programa formativo, al documento. Exacto. Hay documentos que están establecidos. Usted lee el FCT de 2022 y gentilmente lo que una maestrante nos aportó aquí de 2023, hay todo un nivel de orientación del deber ser, de funciones, de los procesos. Yo estoy insistiendo en el corazón del corazón de ese módulo formativo. En el núcleo en particular, mira, yo voy a hacer en un mes 5 actividades. 3 son de observación, de recorrido, de intercambio, pero hay 2 que son de ejecución, de intervención, de actuación, de ejercitación, de un desempeño. ¿Cómo? ¿Dónde está la base orientadora? No, siéntate con tu computador y cuéntate y cuenta Y. Bueno, aumenta por el D y disminuye por la B. Es decir, a eso me estoy refiriendo, a metodológicamente explicitar algunas pautas, recomendaciones didáctico-metodológicas de cómo debe transcurrir ese proceso que tiende a lo laboral, tiende al trabajo, tiende a producir, a aprender mientras produzco, a aprender mientras brindo un servicio. Por lo tanto, ¿cómo se aprende? Y cómo se organizan las condiciones para que aprenda Gregorio, mientras el estudiante va dándole un servicio al cliente en un proceso dialéctico de aprender haciendo, de hacer aprendiendo. He ahí las pautas, qué recursos didácticos, qué orientaciones para actuar, en qué momento hay acompañamiento o no, qué metodología puedo emplear en función de la actividad. Yo creo que aquí el corazón del literal B, que es la parte más creativa de todo y profunda, es la naturaleza de la actividad técnica, productiva de servicio a ejecutar, y cómo esa actividad yo le busco la mirada formativa. Usted tiene una actividad, no sé, de preparación de suelo para el cultivo de la yuca, maní esculento. Esa actividad, que es una actividad laboral, real, auténtica, que es parte de un proceso de producción de alimentos, esa actividad real, esa es la situación de aprendizaje real a la que se va a enfrentar mi estudiante. Usted tiene que participar en la preparación y acondicionamiento del suelo. ¿Qué pautas, qué sugerencias didáctico-metodológicas le puedo dar al tutor de la entidad? Ojo con esto. Cuando hay problemas de convenio, tenemos entonces las unidades educativas de producción en la propia institución. Y entonces es el propio docente o el que se oriente, que se encargue de ello. Lo importante es que el estudiante está en el medio, entre 2 tutores y 2 contextos. El tutor de la institución educativa, el de la empresa, y el contexto empresarial, el contexto institucional. Entonces aquí no hay nada rígido, es un acercamiento. Lo importante es que ustedes cojan una actividad, pónganse de acuerdo como equipo. ¿Cuál es la actividad? En la figura profesional o carrera que sea, dígame. Claro. Como usted puso el ejemplo de ingeniería técnica o tecnológica, también va el razonamiento lógico de cada estudiante. Si, como dijo que usted puso ese ejemplo de yo no sé hacer esto, pero no sé para qué sirve, pero yo lo hago. Pero el razonamiento lógico de cada estudiante es ¿cuál es el propósito de hacer eso? ¿Cuál es el propósito si yo cometo un error, si yo cometo un evento que no quiero que suceda? ¿Qué va a ocasionar? En empresas, consecuencias. En empresas hay profesionales que son docentes. Cada empresa, me imagino que Coca-Cola, en hospitales, ahí destinan a un personal directamente. Docentes laborales, sí. Docentes laborales. Ellos capacitan a los estudiantes, ya vayan que hacer sus prácticas o prácticas profesionales, y les hacen razonar con ese razonamiento lógico. ¿Por qué? ¿Para qué? Y cuáles son las causas, beneficios y no beneficios. En cambio, por ejemplo, en lo que es salud, yo cuando hice mis prácticas profesionales, me decían, ¿para qué es el paracetamol? Digo, el paracetamol para bajar la fiebre, malestar.
Pero dígame, su razonamiento lógico, ¿para qué sirve? ¿Cómo, si yo administro otro medicamento, qué medicamento no debo administrar junto con el paracetamol? ¿Qué medicamento hay una reacción adversa con ese paracetamol? ¿Cuáles son las funciones del paracetamol? ¿Qué fórmula tiene el paracetamol? ¿Y a qué volumen, qué cantidad tenemos que darle el paracetamol a ese paciente? ¿Qué va a provocar en ese paciente? Ahí viene el razonamiento lógico de cada actividad que nosotros vayamos a hacer en una empresa o una institución. Y eso lo están formando los docentes, ya sea docentes universitarios, colegios o de las empresas. Ya, es correcto que como toda actividad hay un objetivo, hay un contenido, hay una dinámica, hay una manera en que se puede evaluar, hay un desempeño, hay aspectos a considerar. El propósito de fondo de este segundo ejercicio, ¿saben para quién es? Para nosotros. Porque si no estamos dicotomizando al estudiante, es decir, es un reto para nosotros tener una aproximación a ellos, con independencia que la empresa tenga o no a sus especialistas. Es decir, nosotros haciendo un ejercicio aquí en el marco de la asignatura que nos lleva a un desafío de aproximación a eso, en dos sentidos. Para ejercitar nuestra competencia técnica, su actualización y al mismo tiempo cómo advertir, prever, aportar, sugerir cómo debe tener lugar eso allá, para que no sean dos mundos paralelos y el estudiante solo en el medio, sino que haya coherencia, armonía. En otros contextos, solo digo esta curiosidad para terminar de leer y ahí salir al receso, por favor. 10:15 salimos al receso máximo, 10:10. En otros contextos, los tutores de las empresas cada 2 meses tienen reunión en la institución educativa. Gregorio, ¿qué le parece? Reunión metodológica, en otro contexto. Hay un trabajo coordinado, hay un buen convenio. Bueno, es complejo, en este contexto no siempre se logra un buen convenio, pero por ahí va la idea. Para que haya armonía, coherencia, el estudiante está en el medio y pueda apreciar que hay influencias y exigencias educativas, técnicas coherentes en torno a su formación y su desempeño como ser humano y como profesional. Bien, esas son las actividades. Por lo tanto, sobre la base de la planificación hay que empezar a redactar la argumentación, la fundamentación de por qué se ha planificado así. Vamos a la segunda y última actividad. Por favor, adelante. Actividad 2. Modelar o simular cómo llevar a cabo la dirección, desarrollo o conducción de formas de organización de la enseñanza práctica, tomando como base una de las actividades planificadas. Para ello, usted debe, literal 1. Entonces, en la actividad 2, ustedes cogen una sola. De las dos que han planificado, que han argumentado, entonces cogen una sola para modelar cómo llevar a cabo la dinámica, ¿ya? Ya lo planifiqué, Gregorio, lo argumenté, ahora es escenificar, demostrar, simular, y ahí vamos ejercitando entonces la tarea práctica. ¿Qué hay que hacer entonces? Adelante. Seleccionar la clase práctica o actividad laboral planificada. Literal 2. Considerar de manera real o simulada el diagnóstico de estudiantes. Breve caracterización del diagnóstico de estudiantes. 3. Simular o escenificar la dinámica del proceso considerando la fase de la actividad y el empleo del método del juego de roles profesionales. 4. Precisar el rol de un docente como oponente de la actividad para su valoración justa y objetiva. 5. Considerar instrumento de evaluación de aprendizaje. 6. En el caso de que se proyecte el desarrollo de una actividad en contexto real, usted debe precisar cuáles serían las condiciones mínimas para su ejecución y simular cómo lo haría. 7. Especificar contribución de la actividad a la formación de competencia laboral o profesional. Correcto. Hemos planificado nuestra clase, el profesor Urbano estará revisando, estamos escribiendo por qué la hemos planificado así y nos queda solo un ejercicio luego de modelar, de simular. Es para entrenarlo hoy, para que entonces tengan la semana completa y puedan ya cumplir con la tarea práctica, que felizmente esta actividad que vamos a hacer después del receso a nivel de grupo nos prepara para la tarea práctica. Y si algún equipo considera que en vez de hacer una simulación entre ustedes mismos con un video, pueden hacerlo real en una institución, bienvenido. Pero hay que simular, escenificar o impartir en contexto real esta actividad que hemos planificado. Al menos en la combinación entre lo real y lo simulado. Y ya aparecen algunas orientaciones
que de alguna manera yo he estado enfatizando. Esa es la esencia, mi querido profesional. Luego del receso, vamos a salas virtuales. El profesor Guzmán va pasando por cada equipo. Voy viendo cómo van los avances en la planificación de esas dos actividades. Y como parte del proceso, incluso ya en la tarde también, vamos a ir avanzando seguimos entonces avanzando en escribir el por qué lo hemos planificado así. Reforzar esos argumentos didáctico-metodológicos y prever también la modelación, la simulación de la actividad. El núcleo de eso se llama la metodología. ¿Cuál es la metodología y cómo la han proyectado? Bueno, listo. Alguien me está haciendo algo que no es correcto por ahí en pantalla. Listo, entonces podemos salir al receso, ¿sí? Por favor, 11:05, estamos de vuelta, ¿correcto? Correcto, doctor. Listo. Afecto y cariño, a desayunar, y el que lo hizo a descansar. ¿Alguien le falta por la asistencia? Sí, yo, profe, por favor. Chavarri Alcíbar.